Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Saludos amigos de Central Noticias. China declara postura independiente sobre el conflicto en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Zijian, ha dicho que Beijing mantiene la posición independiente sobre la situación en desarrollo de Ucrania. Sus comentarios se produjeron en respuesta al secretario de Estado de Estados Unidos la advertencia de Antony Blinken de que Washington impondría costos a China si Beijing declara su apoyo a Moscú. La CIA ha admitido finalmente tener personal militar en Ucrania y entrenar a grupos y soldados y nazis ucranianos para ir contra Rusia y para crear conflicto por delegación con sectores de Ucrania Oriental durante los últimos 8 años. Como Rusia estaba planeando liberar los documentos y las imágenes de las instalaciones de entrenamiento de la CIA y las operaciones de entrenamiento a través de Ucrania, el Pentágono entró en pánico y publicó las historias primero, retratando a la CIA como héroes entrenando a las fuerzas militares de Ucrania, lo que no dice en los documentos publicados por la CIA, en la que la CIA había estado entrenando a las fuerzas nazis occidentales ucranianas desde 1950 y encubrió las extracciones de los líderes nazis en el oeste de Ucrania. Por otro lado, Putin confirma los programas secretos que está ejecutando el Pentágono, que incluyen laboratorios biológicos controlados en Ucrania que realizan experimentos con el bicho aquel. Por otro lado, habla el representante de Ucrania en el Consejo Nacional de las Naciones Unidas, informando la posición de Ucrania tras 22 días de conflicto bélico en Rusia. Los dejo con la locución y gracias por estar acá. Espero sus comentarios. Mr. President. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, señora secretaria general adjunta Di Carlo, director general y alto comisionado auxiliar. Reconozco la presencia del representante del Estado agresor presente aquí, ocupando el asiento permanente de la Unión Soviética. Quisiera empezar con una cita. Las operaciones se están desarrollando con éxito y de plena conformidad con los planes previamente aprobados. Fin de la cita. Eso es lo que dijo Putin ayer, 3 semanas después de que se produjera la invasión por parte de Rusia de Ucrania, una invasión no provocada e injustificada. A lo largo de estas semanas, la comunidad internacional ha tenido que plantearse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Federación de Rusia ha decidido reproducir el Tercer Reich nazi atacando a un estado vecino pacífico, sumiendo a la región entera en una guerra? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el plan? Ayer obtuvimos respuesta. Matar a niños ucranios. Hasta la fecha, 108 almas inocentes. Y cito de nuevo, éxito en plena conformidad con los planes aprobados previamente. Eso es lo que dijo Putin. Los niños son diana deliberada de los ataques. Lo vimos en el bombardeo de ayer del teatro de Mariupol, cobijo de cientos de residentes locales, en su gran mayoría niñas y niños, y pese a haber signos con la palabra niños en la carretera a ambos lados del edificio, claramente visibles, una bomba aérea fue lanzada por los pilotos rusos. El edificio resultó gravemente dañado, pero afortunadamente el refugio permaneció intacto, no se convirtió en una tumba masiva, sino como había tal vez previsto Putin. Por supuesto, el plan de Putin no se limita únicamente a asesinar a niños. Los ucranianos civiles, los ciudadanos extranjeros también están amenazados. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos registra 726 casos confirmados de asesinatos de civiles, pero cree que las cifras reales son
mayores, lo son, efectivamente. Apenas ayer en la ciudad de Chernihiv, 53 civiles perdieron la vida por bombas rusas. El mismo día, en Merefa, en la región de Kharkov, 21 personas perdieron la vida por los bombardeos rusos que destruyeron la escuela local y otros edificios, otras viviendas. El plan también es destruir completamente ciudades ucranianas: Kharkov, Sumy, Volnovakha, Akhtirka, Izium y Mariupol, que es una herida para Ucrania, para todo el mundo, y una vergüenza eterna para Rusia. Se calcula que hay 2.400 víctimas confirmadas entre la población civil. El 90% de la infraestructura de la ciudad se ha destruido. Las tropas rusas se hicieron con uno de los hospitales en los que había 400 civiles y utilizaron el edificio como un bastión militar, ocultando a los civiles y usándolos de escudo militar. Cito: el sufrimiento de Mariupol no debe convertirse en el futuro de Ucrania. Fin de la cita. Eso es lo que dijo Peter Mauer, el presidente del CICR, que se halla ahora en Ucrania. El plan de Putin es violar los acuerdos de cese al fuego y de paso seguro para la población civil fuera de los territorios ocupados temporalmente. Ayer las tropas rusas atacaron un convoy de vehículos civiles que se desplazaban desde Mariupol a Zaporizhia. 5 personas perdieron la vida y muchos eran niños. Y el plan es, insisto, atemorizar a los residentes locales que permanecen en los territorios que están en manos de las tropas rusas. Pequeños pueblos donde los soldados rusos se quedan. Esos son los que sufren más. Los rusos atacan las casas, echan a las personas a las calles, roban su comida. Hay informes de testigos que dan cuenta de torturas, secuestros de oficiales locales e incluso asesinatos extrajudiciales en los territorios ocupados. A obligar a los ucranios a abandonar sus hogares como refugiados. Eso también es parte de este plan al estilo de Barbarossa. Cerca de 3,2 millones de refugiados han abandonado Ucrania hasta ahora. En el contexto de una situación humanitaria cada vez más grave, Rusia tiene el valor de presentar un proyecto de resolución humanitaria al Consejo de Seguridad, un llamado de un asesinato en serie, a los miembros de Naciones Unidas a que copatrocinen esta hipocresía. Es inaceptable. A lo mejor les gustaría pensárselo 2 veces antes de mancharse las manos con la sangre de niños y adultos ejecutados por los militares rusos en Ucrania. Y quisiera en ese sentido citar a San Patricio, que decía: nunca confía en un perro para vigilar tu comida. Al mismo tiempo, no cabe la menor duda, actuar en el frente humanitario en las Naciones Unidas es una necesidad urgente, y aliento a todas las naciones responsables a que respalden los esfuerzos de la Asamblea General en esa dirección. También quiero animar a todos a que se sumen al grupo de amigos para la rendición de cuentas después de la agresión contra Ucrania, un grupo fundado por Albania, Colombia, Dinamarca, las Islas Marshall, Países Bajos y Ucrania. Este grupo actuará de foro entre Estados miembros de las Naciones Unidas que debatirán y promoverán medidas de rendición de cuentas en Ucrania tras la agresión militar rusa. Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, ayer la Corte Internacional de Justicia pronunció su sentencia sobre medidas provisionales en el caso de denuncia de genocidio bajo la Convención de Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, Ucrania versus la Federación de Rusia. La sentencia dispone que la Federación de Rusia debe suspender de inmediato las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania. Pese a que la sentencia es vinculante para Rusia de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el Kremlin
ha decidido soslayarla abiertamente y flagrantemente, diciendo, y cito, que no puede tomar esta sentencia en consideración, fin de la cita, porque no hay, y cito, acuerdo entre las partes, fin de la cita. ¿Esto acaso debe sorprendernos? No creo. Desde el primer momento en que Rusia puso el pie en las Naciones Unidas, lo hizo soslayando la Carta de las Naciones Unidas. A Rusia se le permitió ocupar el asiento soviético en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Fue el caso en Georgia, en Siria, en Ucrania, en Crimea y en Donbass en 2014. Quiero exhortar a los miembros del Consejo a que desempeñen su función de conformidad con el artículo 94.2 de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, que formulen recomendaciones o decidan medidas que deben adoptarse en el caso de que Rusia no cumpla con sus obligaciones de conformidad con la sentencia emitida por la Corte. Señor presidente, el estrés traumático PITS es un tipo de estrés postraumático cuyos síntomas se causan cuando uno es participante activo que causa trauma. Quienes lo padecen pueden encontrarse ejerciendo diferentes funciones. Pueden ser los soldados, pueden ser los que ejecutan, aquellos que se espera que causen trauma, incluida la muerte. Pero los diplomáticos, sobre todo aquí en las Naciones Unidas, sobre todo aquí en el Consejo de Seguridad, en comparación con el estrés postraumático de sobras conocido, parece que hay pautas con síntomas diferentes y una mayor gravedad para aquellos que se ven afectados por este estrés traumático inducido por cometer esos actos. La agresión militar de Rusia contra Ucrania, las atrocidades en masa perpetradas por el ejército ruso bajo las órdenes de Putin, defendidas por los diplomáticos rusos, van a ser objeto de examen por parte de los académicos científicos incluidos en materia de sociología, historia, filosofía y teología. Dicho esto, quisiera ahora citar un documental, En el Abismo, que es un documental sobre aquellos que ejecutan en la pena de muerte. Hubo un guardia que empezó a llorar y a temblar sin control cuando, y cito, los ojos de aquellos a los que había ejecutado empezaron a pasarle por delante de la vista. Embajador, los niños de los niños ucranios, de las mujeres, de los mayores, asesinatos por los rusos, ¿le están pasando por delante de sus ojos? Y en caso que sí, tal vez podríamos considerar cómo patrocinar una decisión para ayudarle a gestionar ese estrés traumático inducido por esos casos. Pero ahora tenemos decencia. Tenga decencia. Ponga fin a la manipulación flagrante del Consejo de Seguridad. Es obsceno. No quisiera terminar aquí. Quisiera citar un tuit de Dario Franceschini, miembro del gobierno italiano, que hoy, en un tuit, decía: Italia está lista para reconstruir el teatro de Mariupol. El gabinete de ministros ha aprobado mi propuesta, la de ofrecer a Ucrania los recursos y medios necesarios para la reconstrucción del teatro lo antes posible. Los teatros de cualquier país pertenecen a la humanidad entera. Fin de la cita. Muchas gracias.